El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 3 de diciembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. Y en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y del mundo. Yo comentaré sobre algunas porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Los observadores electorales de la Unión Europea están siendo expulsados de Venezuela días antes de su salida programada en medio de una represión por parte del régimen de Maduro tras las elecciones, o mejor dicho, el evento del 21 de noviembre. Esto lo publica la periodista Fabiola Serpa en su cuenta en Twitter, periodista de la agencia Bloomberg. Ella asegura que un grupo de los miembros del staff de esta misión van a volar este fin de semana después de que el ministro de Exteriores de Maduro se negara a extender sus visas. Ella cita a distintas fuentes. Han recibido la orden de dejar nuestro país. Y bueno, de esta manera reacciona el régimen de Nicolás Maduro, no solo al informe presentado luego del evento del 21 de noviembre, sino seguramente tomando previsiones a propósito de lo que ha ocurrido en las últimas horas, no solo la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el caso Barinas, también el despojo de las competencias en el caso del Zulia. Y esto a pesar de la reunión que se tuvo, que lo hicimos con ironía Manuel Rosales, con Nicolás Maduro. Bueno, está clara la posición del régimen venezolano. Ellos van a seguir en su línea. Y por eso se dijo en tantas oportunidades y quedó refrendado así en el informe de la misión exploratoria de la Unión Europea que no había condiciones para la celebración de elecciones libres, transparentes y justas en nuestro país. Sin embargo, bueno, parte de la comunidad internacional insiste en la necesidad de retomar la negociación en México, y esto lo destaco luego de una reunión de los integrantes de la plataforma unitaria que participan en esta negociación con la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Gloria Nuland. A propósito de, lo que dijo, huelga los comentarios a propósito de lo que dijo Nicolás Maduro sobre el agua potable en el primer semestre de 2022, tomando en cuenta la cantidad ingente de recursos que ha invertido esta administración y la anterior en estos temas. Nos decía José María de Viana, el ingeniero José María de Viana, más de 9.000 millones de dólares. Nadie sabe dónde están. Sobre un tema que tiene que ver con el agua, pero indirectamente, el avance de la pandemia de coronavirus, vamos a hablar la mañana de hoy. A propósito de la variante Omicron que tiene presencia en Brasil, en América Latina. En Colombia, el ministro de Salud el día de ayer advertía, aunque no hay casos confirmados, que podría estar difundida en varias regiones de ese país, y tomando en cuenta la cercanía de estas naciones con Venezuela, vamos a hablar al respecto con nuestros invitados. Nos acompaña el presidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Enrique López Loyo. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Estamos a tu orden. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema de la variante Omicron. ¿Qué tanta preocupación debe haber al respecto, doctor? No sé si la Academia, seguramente sí, emitir algún comunicado con recomendaciones. ¿Y qué nos diría acerca de la confirmación de casos en Brasil
y las declaraciones que ha ofrecido el ministro de Colombia al respecto. Lo escuchamos. Bueno, y en primer lugar, identificar que es una cepa de preocupación que ha aparecido desde África y que significa una cepa de múltiples posibilidades de mutaciones que ha generado hasta 50 mutaciones y que le producen una capacidad de generar una rápida infección en las poblaciones. Lo fundamental es que clínicamente hasta ahora el curso clínico es leve, ha tenido una evolución en el curso de su transmisibilidad en todas las áreas donde ha llegado, que representa una repetición de las mismas características de, en este caso, la cepa delta, pero lo fundamental es que hasta ahora no hay un reporte que se haya saltado la capacidad de protección inmunológica que generan las vacunas. Lo fundamental acá es una observación que se hacía desde ayer en los casos de África, que al parecer tiene una alta capacidad de producir reinfecciones en pacientes que ya han tenido las infecciones previamente. Sin embargo, repito que el curso clínico hasta ahora no muestra una definición preocupante de casos que puedan llevar a unas hospitalizaciones de larga evolución o a generar muertes. Es lo que se ha establecido. Desde el punto de vista epidemiológico, la capacidad de los países de hacer una secuenciación genética en los mismos es fundamental para determinar la presencia en los mismos. Si ya está presente en Brasil y Colombia, inexorablemente pronto se va a detectar en Venezuela. Lo fundamental es que las personas mantengan la estrategia fundamental a su vez, de vacunación. La vacunación sigue siendo el elemento de convicción para la protección en todos los casos. Ya lo hemos dicho que hasta ahora no hay una situación que ponga en peligro el proceso de protección a través de vacunación. Por lo tanto, además de las medidas de bioseguridad convencional, las personas tienen que estar pendientes de que se cubra la vacunación en todo el resto de la población. Ahora, a propósito de lo que se sabe, doctor, y lo que podemos esperar, nos decía Flor Puyol de la Academia de Ciencias, individuo número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales hace algunos días, que ahora mismo la variante predominante es la Delta. Usted me corregirá si me equivoco porque hablo de memoria. La preocupación que existe en torno a Omicron es que podría pasar lo mismo, ¿correcto? Es decir, que pasaría a ser dominante por sus características, sobre todo en materia de infección. ¿Qué puede decirnos? Sí, efectivamente, la capacidad de infectar más rápidamente, de acuerdo a estas mutaciones, le generarían que podría pasar a comandar en el caso de las personas susceptibles a la infección que todavía no la hayan tenido. E igualmente, mostrando esta capacidad de reinfectar o generar reinfecciones en personas que previamente la han tenido, con toda seguridad va a comandar el número de porcentaje de casos que vayan a generarse en este caso en Venezuela, probablemente en las próximas semanas. Ya está ocurriendo en el área de Europa, ya se prevé que en cuestión de 2 o 3 meses comandará el 80% de las infecciones nuevas que se generen en Europa o las reinfecciones. Y las estrategias que se han utilizado en los países que tienen disponibilidad de vacunas es generar una tercera o cuarta dosificación de vacunas. Sin embargo, en nuestros países, sobre todo en el área de América Latina, donde hay 19 países que no alcanzan una vacunación promedio de 10-15%, debemos abonar el camino para esa vacunación. El reporte nuestro, hasta el estudio que ha presentado el Grupo de Políticas Públicas de la Universidad Simón Bolívar, en conjunto con el doctor Marino González, a través de la utilización también y la participación del Grupo Delfos, nos ha dicho que hasta la semana pasada la vacunación estaría alcanzando el 70% en mayores de 50 años y entre los 18 y los 49 años la vacunación tiene una variabilidad entre 20 y 30%, lo que significa que hay todavía un camino que generar una vacunación efectiva en todos los grupos poblacionales en Venezuela, lo que disminuiría la probabilidad de que estos efectos o embates de una diseminación de esta cepa Omicron puedan ser menores
en el curso de la infección que se podría estar verificando en Venezuela. Por otra parte, hay un convenimiento también de estudiosos sobre la biología viral que han establecido la probabilidad de que se estuviese produciendo un fenómeno que ocurre de transición epidemiológica que tiene que ver con el establecimiento ahora del virus de manera endémica en todas las áreas del mundo. Quiere decir que no necesariamente el número de mutaciones generaría una expresión clínica a peor, sino que formaría parte de los errores en la multiplicación que se generan dentro de este virus y podría determinar finalmente que la progresión de la patología vaya disminuyendo desde el punto de vista clínico. Sin embargo, hay que estar atentos porque no es lo mismo el comportamiento en poblaciones con alta vacunación que en poblaciones donde existan personas susceptibles a una infección sin vacunación. Y justamente lo que ha ocurrido con África tiene que ver con esto. Vemos que África, sobre todo la zona sur y áreas que están alrededor, más que todo el propio país Sudáfrica, tienen una vacunación muy básica, muy baja, algunos de ellos de 0.36 de su población. Por ello, hay una mayor capacidad de que el virus desarrolle como el pasto seco, una especie de fuego que disemine rápidamente la progresión de infecciones, y es lo que ha generado que desde esa área específica geográfica se haya producido muy probablemente esta cepa. Y debemos recordar además que la progresión de las cepas no necesariamente ha demostrado que haya una evolución peor de la pandemia. Ya hemos visto la progresión de la cepa Delta y con el tiempo hemos identificado que a pesar de que se ha producido un aumento significativo de infecciones, estas no han generado desde el punto de vista clínico una definición de más mortalidad o una asociación con una progresión a cambios del patrón clínico severo que puedan poner en peligro a su vez la vida de los pacientes. Debemos ser muy cuidadosos. El llamado de la academia es a ser prudentes, a tener calma, a generar primero una información que sea desde lo técnico y científico de calidad y que nos provea la posibilidad de darle la justa dimensión a esta cepa en el curso de las próximas semanas y esperar a través de la cuantificación genética que se haga en Venezuela desde el punto de vista de la secuenciación del genoma viral desde el Instituto de Investigaciones Científicas, el IBIC, se haga pues una definición clara de que se ha comprobado su presencia en el país y, como he dicho, la posibilidad ya de que esté circulando en Colombia, la certeza de que ya está en Brasil, y es prácticamente inexorable la presencia en nuestro territorio en los próximos días. Esta decisión de reforzar protocolos de ingreso en puertos, aeropuertos y fronteras de Venezuela ante la variante Omicron, ¿qué tan efectiva es, doctor? Es muy efectiva. Eso forma parte de lo que se llama la cadena epidemiológica para hacer un cerco epidemiológico e identificar básicamente aquellos contactos que estén alrededor de uno o dos o varios pacientes que ingresen, en los cuales se haga una definición de la positividad para esta cepa. Es decir, es algo que está dentro del esquema epidemiológico internacional de protección, con la denominación de cerco epidemiológico, que se ha hecho en varios países. Hemos información hace el día domingo de Canadá, 2 pacientes llegaron en un vuelo desde África y fueron identificados y a partir de allí todos los que venían en el vuelo van alrededor. También el día de ayer, cuando se detectan personas en Nueva York y existe además un antecedente de vuelos de viaje alrededor de los cuales se está haciendo el cerco epidemiológico. Esto es simplemente un protocolo de seguimiento para identificar cómo progresa la patología y cuál es el caso único inicial que se presenta en cada una de las naciones. Doctor, tenemos que hacer un repaso para la policía. Regreso, quisiera referirme al manejo de las cifras oficiales en materia de vacunación y con relación al número de casos.
continúan las discrepancias entre el discurso oficial y lo que manejan fuentes independientes en nuestro país. Yo les ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera su opinión al respecto. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, fonpreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando la mañana de hoy acerca de la variante Omicron y las recomendaciones que han ofrecido las autoridades, no solo de la Organización Mundial de la Salud, también los especialistas en nuestro país. Nos acompaña el presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Hay casos confirmados en Brasil. El ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, decía ayer que podría estar difundida en varias regiones en territorio colombiano. Y yo le dejaba una inquietud a nuestro invitado acerca del manejo de cifras en Venezuela, doctor. Por ejemplo, con relación a la vacunación, insisten desde el equipo que acompaña a Nicolás Maduro que la vacunación, probablemente llegará, decía él mismo, a 95% a finales de este año. Sin embargo, el doctor Julio Castro, infectólogo, advertía, según una encuesta, me parece a la que usted hacía referencia, que solo 36,28% de la población venezolana está vacunada contra el COVID con 2 dosis. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Sí, bueno, efectivamente la información que ha dado el doctor Julio Castro tiene que ver con los estudios independientes que se han llevado a través de encuestas. Nosotros nos hemos basado también en el estudio que ya refería, que ha llevado nuestro académico, el doctor Marino González, con el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Simón Bolívar, y además con la ayuda del Instituto Delfos a través de una investigación de 1.200 encuestas a nivel nacional. Tiene una aproximación, es muy parecida a la cifra que ofrece el estudio del doctor Julio Castro, y lo fundamental acá es, lo único positivo de la definición de cómo va el porcentaje es el logro de que por encima de 50 años se ha establecido un piso de porcentaje de vacunación del 70%. Sí nos preocupa que entre los 18 y los 49, la cifra que nos ofrecen los números va entre 20 y 30%, y probablemente cuando hacemos la conjugación de toda la data en las edades respectivas, todas en conjunto, estarían alrededor de 40, un poco más de 40% de 2 dosis mínimo, en el caso de las poblaciones mayores de edad, de 50 en adelante, es donde se ha generado una mayor vacunación. Lo otro es que muy probablemente las cifras que está ofreciendo el Estado venezolano tengan que ver con el curso de vacunación en el área metropolitana de Caracas, porque hemos visto con mucha también preocupación que en el interior del país hay zonas desprovistas aún de una provisión completa de 2 dosis de vacunación. Esa cifra del 36% nacional de 2 dosis puede ser llevada de acuerdo a esa definición de que la distribución no ha sido la misma
en áreas geográficas de difícil acceso. Fundamentando esto, tenemos que solicitar pues que se siga manteniendo el nivel de vacunación nacional, que se distribuya, que exista la capacidad de protección, justamente para proteger a la población en el caso de la irrupción de estas nuevas cepas que están apareciendo en Venezuela. Las cifras oficiales ya hemos visto, están cursando entre los 650 y 950 casos. Aquí seguimos haciendo la observación de que hay una limitación de la capacidad diagnóstica. Hasta ahora y desde el mes de abril no conocemos cuál es el número de distribución de pruebas a nivel nacional para hacer los diagnósticos. La última que conocimos en abril daba cuenta de unas 3.000 pruebas distribuidas nacionalmente. Hasta ahora, como sabemos que la dependencia de establecer un caso como positivo pasa por tener las pruebas de PCR que determinen una certificación del caso, y ello está limitando mucho las pruebas que se distribuyen a nivel nacional, la caracterización real de cómo va la pandemia. Sin embargo, debemos establecer que de forma, digamos, responsable, la vacunación está condicionando una desaceleración progresiva de la infección en todo el país, lo que significa que sigue siendo la estrategia fundamental para la lucha contra esta pandemia, ya distribuida la vacunación en la mayoría del mundo, nos demuestra que es inversamente proporcional el número de vacunaciones y la disminución de casos en este caso, SARS-CoV-2. Venezuela no debería comportarse diferente y esperemos que las cifras oficiales sigan en progreso en cuanto a la distribución de pruebas de PCR para caracterizar mejor lo que está ocurriendo acá, porque lo hemos dicho desde el año pasado, hay una limitación importante de la capacidad diagnóstica para darle un carácter adecuado, correcto y numéricamente, digamos, que nos lleve a decir la verdad de lo que está pasando en Venezuela. Sin embargo, repito, la realidad es que hay una desaceleración de la pandemia de manera progresiva, cuando va a su vez aumentando el número de vacunaciones en el país. Sin embargo, identificamos que esta flexibilización amplia sigue llevando a la gente, a muchas de las personas que están en la calle, ahora entrando a Navidad y Año Nuevo, a mantener, digamos, una pérdida de la capacidad de protección individual. Vemos mucha gente sin tapaboca, en bulevares, en mercados, y nuestro llamado y adecuadamente en este momento que estamos en la previsión de la irrupción de la cepa Omicron es que las personas tienen que retomar responsablemente sus mecanismos de protección individual, que ya todos conocemos, porque la infección no va a ser responsabilidad de ningún gobierno, de ningún ente público, de ningún ente del Estado. La infección basada en un descuido en las medidas de bioseguridad personal son absolutamente responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos y elementos que estamos insertados en una comunidad. Usted decía recientemente, doctor, los vulnerables a la variante Omicron son los no vacunados, ¿correcto? Los principales, pero la preocupación de esto es que las múltiples mutaciones están llevando a generar reinfecciones en personas que ya las tenían, que ya las tuvieron, es decir, está venciendo la progresión de la inmunidad natural. Y además hay reportes de que pacientes vacunados están generando la infección, sin embargo, clínicamente no define una progresión hacia el empeoramiento de esa condición clínica hasta ahora. Entonces, se define la vacunación como un punto de partida de protección también para esta cepa. Se ha dicho que en Venezuela comenzarían jornadas de refuerzo a partir de 2022, concretamente en el primer semestre del próximo año, y se habla de distintas vacunas. Yo les pediría un comentario porque incluyen en esa lista los candidatos vacunales cubanos. ¿Qué puede decirnos, doctor? Lo escuchamos. Bueno, nosotros ya hemos hecho varios comunicados, hasta la saciedad hemos repetido la definición del deber ser de nuestra institución y del gremio médico venezolano y las sociedades científicas, que se debe omitir el uso
de formulaciones llamadas candidatas vacunales, porque no han presentado todavía cuáles son sus fortalezas desde el punto de vista del protocolo de investigación de fase 3. No ha sido publicado completamente, se han identificado algunos boletines preliminares, pero no existe una publicación seria internacional que defina cuáles son las características que se llevaron a cabo para establecer un estudio de convicción fase 3. Básicamente porque no es valorable cuáles serían los probables efectos colaterales que tengan. No se sabe cuál fue el número real de personas incluidas en el estudio de manera final y cuántas tuvieron una protección efectiva sobre la base de aplicación de esas 3 dosis que ellos están trayendo como el punto de convicción para la aplicación. Ahora bien, la situación del reforzamiento en condiciones ideales es que el reforzamiento se haga con la misma dosis inicial, con la misma formulación de dosis inicial. Existen en otros países que hay recursos para aplicar combinaciones, unas combinaciones, por ejemplo, las más utilizadas, que es la colocación inicial de la dosificación de Pfizer y luego la colocación de una formulación de adenovirus, como el caso de AstraZeneca o el caso también de Johnson & Johnson. Sin embargo, en Venezuela no hay una cantidad significativa, un número significativo u opcional de vacunas. Básicamente, ya lo conocemos, está la rusa, la Sputnik V y tenemos las 2 formulaciones chinas. En todo caso, las personas que ya tienen una vacunación primaria con estas formulaciones deberían acceder, en caso de que se genere un reforzamiento, a esa repetición de la propia, vacuna inicial que han recibido en el esquema nacional de vacunación. Es decir, en este caso no es recomendable la combinación de vacunas, ¿correcto? Bueno, nosotros sí es recomendable en el sentido que se utilicen vacunas que ya están aprobadas. Lo fundamental sería que nosotros seguimos insistiendo que como no tenemos por delante estudios científicos que avalen la utilización de estas formulaciones candidatas a vacunas como reforzamiento de una inmunidad inicial generada por otro producto, nosotros no podemos dar una opinión, puesto que no sabemos cuál es lo que lleva consigo un estudio o un ensayo que esté previamente realizado con estas combinaciones. Hasta ahora no existe un ensayo con formulaciones que están en Venezuela, que son, ya las conocemos, Sputnik, tenemos la Sinopharm y Sinovac, con la Abdala no existe ninguna combinación que nosotros conozcamos dentro del ámbito de los estudios clínicos internacionales. No hay una publicación que avale cuáles son las ventajas de esta combinación. Y finalmente, doctor, ¿qué ocurrió con esa mesa técnica que se iba a instalar para discutir sobre estos temas? ¿Eso llegó a concretarse o no? Esto como parte de los acuerdos que en teoría se alcanzaron en México, lo escuchamos. No existe ninguna reapertura de la mesa, no hay hasta ahora ningún llamamiento a reconstituirla. No existe, un nivel mínimo de concertación entre los grupos de sociedades científicas, academia y organizaciones no gubernamentales que trabajan con la salud para integrar un cuerpo como lo fue la Mesa Técnica Nacional de Vacunación, que sí rindió sus frutos. Recordamos que la primera medida, la que se generó con mayor eficiencia, fue la adquisición de la cadena de frío a través de la búsqueda de recursos retenidos de Venezuela, que lo hizo el grupo de la Asamblea 2015, bajar $27 millones para generar la compra de estos equipos que ya han llegado casi totalmente a Venezuela, que es lo que está generando la posibilidad de que se generen los traslados, se produzca el respeto de cadena de frío para la distribución nacional de las formulaciones de vacunas que ya están aquí. Y esa instancia de coordinación que constituyó la Mesa Técnica Nacional de Vacunas debería reactivarse. Es un llamado que nosotros hacemos responsablemente. La gente podría decir, no, es que ya está cesando la pandemia. No, señor, la previsión internacional es que esto puede estar 3, 4 y hasta 5 años más bajo condiciones de amenazas de nuevas cepas, de reorientación de terapias, de reorientación inclusive de las formulaciones de vacunas, porque no sabemos cuándo las cepas saltan
la capacidad biológica del virus, a generar una desaparición de su capacidad de generar gravedad clínica, y alguna de ellas puede generar sí una gravedad clínica. Y allí se reformula todo, se produce un reseteo de todas las medidas de bioseguridad internacional. Eso puede llevar a generar nuevas vacunas o reforzamientos diferentes de los que conocemos hasta ahora, y nuevas implicaciones terapéuticas en cuanto al uso de otras terapias. Eso podría estar dentro de las probabilidades de esta pandemia que aún no ha cesado. Por lo tanto, una instancia de coordinación que lleve de nuevo a unificar lo que dice el Estado venezolano, las organizaciones no gubernamentales y el componente científico y técnico sería lo ideal para estar preparados en el caso de que ocurra esta eventualidad de que la pandemia tenga una evolución peor en los próximos días, meses y años. Doctor Enrique López Loyo, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, presidente de la Academia Nacional de Medicina, ofreciendo su opinión, análisis, además compartiendo información valiosísima acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el impacto de esta nueva variante del coronavirus Omicron, que ya se encuentra en Brasil y se presume podría estar circulando también en Colombia. Gracias. Vamos a la pausa. Gracias. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando la mañana de hoy acerca del impacto de esta nueva variante del coronavirus, Omicron, que ha sido considerada o catalogada, mejor dicho, como variante preocupante por la Organización Mundial de la Salud, cuya presencia ha sido confirmada en América Latina, concretamente en Brasil, donde recientemente se confirmó un tercer caso y se presume ya podría estar incluso en Colombia, tal y como lo aseguró el ministro de Salud de ese país, lo aseguró ayer.
sus declaraciones concretas fueron, podría estar difundida en varias regiones. Nos acompaña Jaime Lorenzo, director de la Asociación No Gubernamental Médicos Unidos de Venezuela. Doctor Lorenzo, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un saludo a ti, a tu glorioso equipo y a todos los radiotelevidentes que nos están viendo en este momento. Con mucho interés, doctor, de escuchar su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy. Le pediría un comentario inicial. Nos decía el doctor Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina, que si esta variante ya está en Brasil y se presume que está en Colombia, probablemente, estará muy pronto en Venezuela. Lo escuchamos. En efecto, María Alejandra, lo único que quizás como país, y a veces nosotros lo hemos dicho otras veces, pero no lo decimos en torno de que es algo bonito, sino que lamentablemente la epidemia a Venezuela llegó como si estuviéramos en el siglo XIX. Si se revisa cómo se difundió la epidemia en todos los países del mundo, comenzó en las capitales que están cercanas a aeropuertos internacionales. En Venezuela, salvo aquel episodio del inicio de la epidemia de los 2 vuelos de Iberia, el resto y la situación de Margarita, de la Academia de Béisbol, el resto fue por vía terrestre, o sea, por nuestras fronteras amplias con Colombia y con Brasil, y por ahí han ingresado las diferentes variantes, y eso nos reivindica 2 grandes problemas. El primero, cuando comenzó Venezuela, que esa vigilancia de puertos y aeropuertos no es tan efectiva. Y segundo, al tener una frontera tan amplia, los sistemas de vigilancia epidemiológica son muy permeables. Y al ser permeables, permite que tranquilamente, aunque pareciera que estuviéramos en el siglo XIX, la epidemia, la posibilidad de entrar por esa vía es altísima. Y hay que entender esa alerta que estamos anunciando todos los que estamos en el área de la salud pública. Es una alerta que es para que la gente entienda que esa enfermedad existe, que esa enfermedad no se va a curar con agüitas y gotas milagrosas, no se va a curar con errores en el manejo de la vida, sino primordialmente se va a parar con la efectivación del ciudadano. Es decir, hay que protegerse ahora más que nunca ante lo que está ocurriendo a nivel mundial. Usted, quiere decir, doctor, duda efectividad que puede tener este reforzamiento de los protocolos de ingreso en puertos, aeropuertos y fronteras de nuestro país. ¿Es eso lo que usted nos dice? En efecto, el problema nuestro es que tenemos que verlo en la realidad. Los puertos y aeropuertos venezolanos, primero que el control efectivo de los mismos hay que visitar y ver lo que está ocurriendo. Segundo, estamos observando, y aquí el ejemplo más claro fue el inicio de la pandemia, y toqué el punto de los 2 vuelos de Iberia, porque esas personas que ingresaron, que llegaron y comenzó los primeros alertas de haber llegado algunos pacientes de otros países, tuvieron que ser notificados vía pública para que los que venían en esos vuelos se presentaran en los organismos sanitarios. Y cuando tú tienes un sistema de vigilancia epidemiológica en puerto y aeropuerto, en el mismo avión, las personas antes de tocar suelo venezolano tienen que llenar una planilla en donde claramente tienen que expresar la dirección, el puesto o el asiento que ocupaban en el avión para determinar exactamente el núcleo de personas alrededor del enfermo o la persona que venía positivo dentro del avión. Y así usted hace un cordón sanitario. En Venezuela el anuncio fue público y notorio. Las personas que vinieron en el vuelo vengan para acá. Eso no es lo correcto. Y la otra cosa, usted tiene que tener controles más allá y efectivos como país. Tiene que tener un personal sanitario con capacidad de hacer pruebas y, ojo, estás protegiendo la frontera sanitaria de tu país y tienes que asumir que esas pruebas en muchos casos tienes que hacerlas de manera no aleatoria, sino a todos los que estén ingresando, y en muchos casos vas a tener que no cobrarla, como está ocurriendo en algunos puertos y aeropuertos venezolanos, que del año pasado fue noticia pública que se hacía el cobro de esa prueba al ingreso a muchas personas. Eso en caso de epidemia no es lo correcto por el sistema público nacional, porque en Venezuela es muy clara nuestra constitución cuando dice que la salud es gratuita. Bueno, doctor, científicos y funcionarios de salud pública en el mundo
han expresado preocupación ante esta nueva variante, entre otras cosas, debido a un número inusualmente elevado de mutaciones que tiene el potencial de hacer que el virus sea más transmisible. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Lo escuchamos. En efecto, nuestra gran preocupación, y es lo que hemos insistido desde que comenzó lo más importante, como son las vacunas, es que los virus, ellos van mutando progresivamente, y lo hemos dicho otras veces. Nos extraña que en Venezuela no tengamos nuestras propias variantes, porque el virus en todos los países va mutando, y en la medida que se consigue ciudadano fuerte, él va a tratar de mutar para él salvarse dentro de un organismo de una persona que tenga las defensas altas. Pero cuando consigue personas con defensas bajas, es decir, tercera edad, personas con una condición crónica de salud e incluso personal sanitario, porque recordemos que el personal sanitario es el que está expuesto a la mayor variabilidad de mutaciones que puedan existir, porque están en zonas donde hay mucha cantidad de virus trabajando. Entonces, esos tres grupos tienen la posibilidad de que puedan tener la defensa bajo un momento dado y pueden ser un gran huésped para que ese virus se replique más rápidamente y puedan contagiar a la persona. Por ende, en todas partes del mundo en este momento se está hablando, inclusive no es que se está hablando, sino tiene rato se hablando de que ese grupo, que fue el primer grupo que debe haber sido vacunado, hay que pensar en la posibilidad de un refuerzo más precoz que lo que se está programando en el caso de Venezuela. Y por eso, porque el virus se va haciendo fuerte y va buscando mecanismos para seguir vivo. Y los mecanismos son sus mutaciones. Y de esa manera él se protege para seguir viviendo como un ser vivo que es. Y esas actitudes es la que nos demuestra en los estudios de que se está volviendo más contagioso, más resistente. Y entonces es la razón de esa insistencia de todos nosotros de la importancia de que la vacuna no sea manejada de forma ideológica, sino que sea para todos los ciudadanos y con facilidad enorme, y dar productos productos biológicos tipo vacunales para que sean de reconocimiento internacional y no crea dudas para que la gente se vacune sin ningún problema. Ahora, nos llama la atención, doctor, los datos, lo comentábamos con el presidente de la Academia Nacional de Medicina, que manejan las autoridades, justamente el régimen de Nicolás Maduro, y los que manejan información de fuentes independientes. En el caso concreto del doctor Julio Castro, infectólogo, él aseguraba hace algunos días que solo el 76,8% del personal de salud había completado el esquema de inmunización contra el COVID-19, y yo le pedí un comentario sobre este punto en específico. Si es así, ¿cómo es esto posible que a estas alturas exista un porcentaje del sector sanitario de nuestro país que no esté vacunado todavía? Lo escuchamos. Es que, mira, el gran problema que se tiene es que cuando tú como Estado, la política que vas a aplicar en función de cualquier lucha contra cualquier enfermedad, la haces de una manera que no informas a la gente, no produces las necesidades del convencimiento del ciudadano para que se cumpla un proceso para ayudar a erradicar la enfermedad, tú vas a tener esos ejemplos. Y el personal sanitario somos ciudadanos iguales, aunque estemos en centros de salud, porque recordemos que hay un porcentaje de nuestra población que trabaja en el sector sanitario, que no todos están en los hospitales. Hay muchos que están en la red ambulatoria, hay muchos que están en lo que antiguos llamados unidades sanitarias o distritos sanitarios, o trabajan en oficinas llamadas servicios de atención médica de ministerios, gobernaciones y alcaldías. O sea, el mundo del personal sanitario es muy amplio. Y si tú y voy a ponerte un ejemplo de muchas personas del sector sanitario y personas de la tercera edad que le colocaron la primera dosis de la vacuna Sputnik y tuvieron que esperar hasta más de 6 meses por la segunda dosis. Y muchos de ellos tuvieron procesos de la enfermedad en ese lapso de tiempo, o incluso cuando fueron a vacunarse, las colas eran enormes, no había facilidad de vacunar. O sea, todos los ejemplos.
y el mensaje inadecuado por parte de quien le corresponde incentivar a la gente a vacunarse están dando resultado de que hay un enorme porcentaje de ciudadanos venezolanos que no se han vacunado. Y lo triste, y aquí sí hago un llamado y utilizamos tu medio, María Alejandra, en estos momentos uno pasa por los centros, los grandes centros de vacunación y no hay colas. Pero hay un gran porcentaje de personas que no se han vacunado. Y esto es una de las razones por la que la política de información y divulgación del Estado, del responsable de la salud, tendría que ser más agresiva e incluso sentarse con los grandes, yo no sé si llamarlos empresarios del área de comunicaciones o como se llamaban antes, o con todos los diferentes mecanismos de divulgación que representan ustedes los comunicadores sociales, para que se genere una política nacional de incentivar la vacunación e incentivar también los medios de protección, porque la otra cara de esta moneda es caminar por el centro de cualquier capital de este país, donde vemos que el uso del tapaboca pareciera que están como tú y yo en este momento, que estamos en zonas aisladas, donde no tenemos gente cerca y podemos estar sin tapaboca. Bueno, en el centro de Caracas están igual. Y el distanciamiento social, eso es una palabra que quedó de adorno. Entonces, esas cosas son parte de que reforzamos lo que está diciendo Julio. Hay un porcentaje que no debería estar sin vacunar del personal sanitario, y deberían los directores de hospitales, los directores de ambulatorios, los jefes de los famosos ASIC, ponerse a caminar con su gente y verificar quién falta para vacunar y vacunarlo. Porque el personal sanitario tenemos que protegerlo. Y eso significa 100% de vacunación e inclusive ir pensando en una dosis de refuerzo más precoz que lo planteado para el año que viene. Porque después de 6, 7 meses de haberse vacunado los que están vacunados, estamos observando que hay una mayor cantidad de personas, no solamente del sector sanitario, sí, pero también de los ciudadanos que están presentando la enfermedad. Entonces aquí la gran pregunta es, ¿qué hacer? No están reforzándose desde el punto de vista de protección. La vacuna, como está ocurriendo en otros países, están ya en tercera dosis. El caso más cercano que tenemos es Uruguay. Uruguay comenzó con refuerzo a los 3 meses de la segunda dosis, este mismo año. ¿Por qué? Porque sabemos que el virus va a mutar y va a ocurrir como el ejemplo que hemos puesto desde el inicio de la vacunación. Ante un virus se puede comportar como el virus de la influencia, que anualmente las personas en los países donde tienen mayor fuerza esa enfermedad se tienen que vacunar para evitar el daño que produce el virus de la influenza. Y esto también es un virus que pertenece a otra familia, pero ese también va a tener mutaciones y variantes, que es lo que nos está diciendo el que está haciendo. Doctor, tengo que hacer una breve pausa por la policía. Al regreso quisiera referirme a el número de víctimas mortales en el sector salud producto de la pandemia, dato cuyo registro ustedes vienen manejando de forma extraoficial. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren.
Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del impacto de esta nueva variante Omicron del coronavirus. Insistimos, la Organización Mundial de la Salud clasificó a esta variante como preocupante. Nos acompaña el doctor Jaime Lorenzo, director de la Organización No Gubernamental Médicos Unidos de Venezuela. Yo le dejo una inquietud, doctor. ¿A cuánto asciende el número de víctimas mortales en el sector salud producto de la pandemia hasta la fecha? Lo escuchamos. Te voy a referir exactamente la cifra que hemos reportado hasta el 14 de noviembre. ¿Por qué hemos demorado tanto? Porque estamos investigando cada caso con mayor acuciosidad, porque estamos tratando de determinar la relación entre esos colegas que fallecen y su capacidad y su nivel de inmunización que tienen o tenían. Porque tenemos que, como hombres de salud pública, hacer un seguimiento en función de eso, y por eso nos hemos demorado un poquito. Voy a una cifra que ya fue sobrepasada bastante, de un nivel bastante importante a la fecha hoy, pero voy a la que tenemos oficialmente, porque no quiero dañar el trabajo que hace el equipo de esa verificación tan exhaustiva, y ahorita verificar cuántas dosis de vacuna o si tenía inmunización completa esa persona del equipo sanitario que falleció. Hasta el 14 de noviembre han fallecido 792 miembros del equipo sanitario, de los cuales el 70% corresponden a médicos con un número de 548, un 20% a enfermería con 162 enfermeros, odontólogos 18, bioanalistas 12, farmacéuticas 5 y otros miembros del equipo sanitario con otras profesiones y obreros 47. Aquí hay que resaltar varias cosas. El año pasado tú veías los videos de despedida del personal sanitario en hospitales del mundo cuando se iba un compañero que fallecía. En Europa ya han pasado 4 y 5 olas de la enfermedad. En estos momentos, en la sexta, lo que llaman ellos la sexta ola, entre quinta y sexta ola, perdón, ya empezó también a aparecer personal sanitario enfermándose en las unidades de protección, en los establecimientos hospitalarios. Y eso es una alerta que ya en Europa, aun habiendo vacunado al 100% del personal sanitario, están ellos incentivando el refuerzo de manera urgente, porque no se puede permitir la enfermedad en ese personal, porque ese es el personal que vas a tener y que necesitas tener no solamente para combatir la enfermedad, sino para dar respuesta al resto de los problemas de salud que presenta una comunidad, tanto las emergencias como los problemas crónicos. Y si tú estás disminuyendo tu personal por enfermedad, por fallecimiento, ¿de dónde vas a preparar un médico como el caso del viejito que entrevistaste primero, que es Enrique López Loyo, que me va a matar? Un hombre que tiene cualquier cantidad de años, no solamente graduado de médico, sino de especialista en el área de anatomía patológica, con experticia en la parte oncológica. Eso no se hace en 3 meses, eso no se hace en 6 meses. Esos son años de formación y años de experiencia. Y eso es lo que hay que salvaguardar en todo el personal sanitario. No justo quería la preguntarle, doctor, y perdón que lo interrumpa antes que termine el programa, porque ayer la Federación Médica Venezolana alertaba que el 80% de los hospitales están en cierre técnico, y Fetrasalud hablaba de la renuncia masiva de médicos de la terapia intensiva del hospital. Doctor Miguel Pérez Carreño, ¿qué información maneja usted sobre estos 2 puntos en específico? Escuchamos. El cierre técnico no es que sea ahorita. Desde hace un buen tiempo en Venezuela la salud está privatizada, porque la institucionalidad no puede garantizar la dotación de medicamentos, material médico crónico y mucho menos el mantenimiento correctivo, es decir, reparar los equipos dañados o evitar que los equipos se dañen. Eso tiene mucho este tiempo, y no es para nadie un secreto que toda persona que necesite los servicios de nuestros hospitales tiene que comprar una altísima cantidad de productos, ya sea materiales y medicamentos, y hacerse la mayor cantidad de estudios de imágenes, de laboratorio, biopsias y citología. Tienen que hacerlo en el privado. El cierre técnico no se ha producido que tengan que trancar las puertas, porque las personas son las que están subsidiando al sistema sanitario con lo que él no sufre. Y el personal de salud que traen en esos establecimientos paga por ir a trabajar.
que eso es lo más doloroso todavía. O sea, el cierre técnico no se ha producido por esas dos grandes condiciones. Un ciudadano que tiene que pagar y un trabajador que paga por ir a trabajar. Esa es la realidad de nuestro sistema. Y con respecto a la renuncia de los colegas del Hospital Miguel Pérez Carreño de Caracas, del área de terapia intensiva, lamentablemente, aparte de las dos cosas que te nombré, que están dañando todo el sistema público de salud, está ocurriendo de que lamentablemente en las direcciones de los hospitales están colocando personal que no tiene, primero, el nivel de formación, que no significa que seas médico especialista en una de las áreas clínicas. El nivel de profesional, estamos hablando de especialistas en salud pública, en el área de administración de hospitales o gerencia de hospitales, para que puedas dirigir organizaciones tan complejas como el Hospital Miguel Pérez Carreño. Y si tú colocas una persona que no tiene la experiencia, no tiene el nivel y se equivoca creyendo que puede opinar y dar órdenes en servicios súper especializados, ahí comienzan los problemas, porque estás teniendo un caldo de cultivo, falta de materiales, falta de equipo, falta de medicamentos y personas que se ponen a imponer normas que no existen, normas que no tienen nada que ver con el funcionamiento de ese servicio y entorpecen. Y lo más grave es cuando caes en el intrusismo dentro de nuestra profesión y aparte de eso te pierdes lo más importante, que es el respeto hacia los colegas, hacia el equipo sanitario, y eso produjo una discusión muy fuerte entre la jefa del servicio y este director, lo cual, aparte de no poder imponerse como nos imponemos los profesionales, que es discutiendo y poniendo nuestras visiones de la conducta en discusión, lo que optó fue por jubilarla, y al jubilarla trajo consecuencias. Hubo una reacción en cadena. Doctor, perdone que lo interrumpa, se nos ha acabado el tiempo, nos pasamos un poquito. De hecho, le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación el día de hoy. Jaime Lorenzo es director de Médicos Unidos de Venezuela. Nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.